Se forma por la unión de la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Esto es la vena porta. Esto que vemos acá es la vena porta. Esta es la vena esplénica. Viene del vaso, la vena esplénica. Y esta que vemos acá es la mesentérica inferior. Entonces, esta es la vena porta. Me interesa que sepan cómo se forma. Esplénica y mesentérica superior. ¿Ok? Ocurre por detrás del cuello del páncreas a nivel de L2. Asciende por el borde libre del aumento menor. En el hilio hepático se divide en rama derecha e izquierda. La vena mesentérica inferior suele drenar la vena esplénica, aunque puede hacerlo en la mesentérica superior o en su unión. Dentro del pedículo hepático, la vena porta se localiza posterior al colédoco y la arteria hepática propia. Afluentes principales del sistema porta: vena esplénica, vena mesentérica superior, vena coronaria gástrica, vena pilórica, vena cística, vena paraumbilical. O sea, lo que sí hay que tener en cuenta es que las dos grandes, porque recuerden que las venas se forman por tributarias, las tributarias grandes son mesentérica superior y esplénica, pero ahí les dice que hay más, no solo esas dos, hay más. Ya les había hablado yo de la gástrica, ya les había hablado yo de la mesentérica inferior, pero ella habla también de una umbilical. Son otros vasos que llegan. ¿Qué más? Venas ilíacas. Vena ilíaca externa, continuación de la vena femoral, vena de miembro inferior y pared abdominal inferior. Esto que está acá es la vena femoral. Por arriba tenemos el ligamento inguinal. Cuando atraviesa el ligamento inguinal ya no se llama femoral. Ya a este nivel se llama ilíaca externa. Ya a este nivel. O sea, del ligamento inguinal para abajo, femoral. Del ligamento inguinal para arriba es la ilíaca externa, porque va hacia afuera. La interna va hacia adentro. Después lo revisan y van a ver bien cómo está la externa aquí y la interna que va hacia la pelvis. Y por arriba, ya a este nivel es la ilíaca común o ilíaca primitiva. O sea, a nivel de las líneas terminal, que ya lo vamos a ver en el acá. Esto que vemos acá es la línea terminal, todo esto. Entonces, a este nivel se va hacia adelante la ilíaca externa. Cuando pasa el ligamento ya es femoral, y la que va hacia adentro es la ilíaca interna. Ok, sigamos. La ilíaca interna hipogástrica drena las vísceras y pared de la pelvis. La vena ilíaca común es la unión de la ilíaca externa e interna. Ambas ilíacas comunes se unen para formar la vena cava inferior. La vena cava inferior. Okay. Vena cava inferior. La vena cava inferior es un gran tronco venoso avalvular que se forma a nivel de L5 por la unión de las venas. ¿Por qué dice avalvular? Carece de válvula. Carece de válvula, pero ¿por qué remarcar eso? ¿Porque tiene válvulas en algún momento las venas? ¿A dónde? Entonces, cuando va miembro inferior. ¿A dónde? Si dice que esto es avalvular, ¿dónde se tiene válvula? ¿En la vena cava hay válvula? ¿Válvula? ¿Está dónde? Aquí, abajo, ¿ah? ¿Dónde? ¿Dónde hay válvula? Aquí abajo, no se llegan hasta arriba. Ustedes ya llegaron al tórax, yo estoy aquí todavía. ¿Por qué dice aquí que es avalvular? Solo quiero recordar anatomía 1. ¿Se acuerdan de los miembros inferiores? ¿Sí? ¿Que habían válvulas? Sí. ¿Cómo es el sistema de válvulas? No sabría decir. Hay un sistema de válvulas, acuérdense, porque el sistema venoso no tiene presión, no hay nada que lo empuje. Entonces, tiene un sistema de válvulas en los miembros para ir subiendo como que fueran cámaras. Si se llena una cámara, pum, se cierra. La misma presión cierra la cámara. Sube al otro nivel y te va cerrando las cámaras para que llegue la sangre hasta aquí. De aquí para allá lleva fuerza, porque los mismos intestinos le dan movimiento. Entonces, el peristaltismo. Entonces, en los miembros inferiores hay válvulas. Si esas válvulas fallan, son las varices, que tienen
los familiares que ustedes les ven las fosas popliteas, todas llenas de cordones morados, esas son las varices. Ese es un fallo de las válvulas. Sigamos. Tributarias principales: venas ilíacas comunes, venas gonadales, venas renales, venas suprarrenales, venas frénicas inferiores, venas lumbares y venas hepáticas. Son el mismo sistema de ¿cómo se llama? De venas similares a la arteria. Ahora, no hay ninguna mesentérica, no hay ninguna esplénica que desemboque en las venas cavas, ¿ok? Porque eso es el sistema porta. Después de las que encuentra aquí, vuelve a tener venas que tienen que ver con el sistema digestivo, digamos, con las venas hepáticas, porque las venas hepáticas sí desembocan en la vena cava, las hepáticas sí, esa sí ya lleva, por eso pasa por detrás. Esto es la vena cava inferior, aquí tengo el hígado, entonces la vena cava inferior sí pasa por detrás, aquí lo vemos, pasa por detrás del hígado, pasa por detrás y se pasa llevando toda la sangre ya metabolizada, ¿verdad?, a través de las venas hepáticas. Que ¿se acuerdan cuando nos hablaron de los segmentos hepáticos? Cada segmento hepático tenía un sistema de conductos hepáticos, sistema de la vena porta y de las venas hepáticas también, que desembocan en la vena cava inferior. ¿Ok? Sistema porta hepático. El sistema porta es un sistema venoso especial en el que la sangre pasa por dos lechos capilares del tubo digestivo y órganos asociados, sinusoides hepáticos. Desde el hígado la sangre retorna a la Los dos circulación. capilares que habla ahí son los capilares de filtración que hay en el intestino cuando se absorbe y en el hígado cuando se metaboliza. Son los dos sistemas de lechos capilares por donde pasa el sistema de la vena porta. ¿Ok? Desde el hígado la sangre retorna a la circulación general a través de las venas hepáticas hacia la vena cava inferior. Este sistema permite al hígado metabolizar, almacenar y detoxificar la sangre procedente del aparato digestivo antes del retorno al corazón. Pared abdominal posterior. Generalidades. La pared abdominal posterior está constituida por estructuras óseas, fibras cartilaginosas, musculares y faciales, que brindan sostén. Esto que vemos acá, esta es la pared abdominal posterior. Estos músculos son de los que vamos a hablar ahora. Ajá. Que brindan sostén, protección y paso a importantes elementos neurovasculares y viscerales del abdomen. Componentes óseos fibrocartilaginosos. Cuerpos de las 5 vértebras lumbares, L1 a L5. Esa es la pared posterior, L1 a L5. Ahí es la pared posterior. Ajá. Discos intervertebrales correspondientes. Ligamento longitudinal anterior y porción ilíaca del hueso coxal. Estas estructuras proporcionan soporte axial y puntos de inserción muscular. Componentes musculares. Diafragma. Músculo tendinoso en forma de cúpula. Esto que vemos acá es el diafragma, la pared posterior. Ajá, ¿qué más? Separa las cavidades torácicas y abdominal. Su porción posterior constituye la parte superior de la pared abdominal posterior. Función, respiración. Músculo psoas mayor, origen. Cuerpos vertebrales discos intervertebrales. Apófisis. Esto que vemos acá, psoas mayor. Ajá, psoas mayor. Y una sola vez les digo, psoas menor. Aquí. Se hace una amalgama al final, ¿verdad? Y se inserta directamente en el hueso fémur. Ajá, siga, perdón. Y apófisis transversa de las vértebras lumbares. Trayecto: desciende de cada lado de la columna, pasa posterior al ligamento inguinal y anterior a la articulación de la cadera. Función: flexiona la cadera y el tronco. En el muslo forma el músculo psoas-ilíaco. Psoas-ilíaco. Para que avancemos, porque esos días son cosas que tienen que manejar ustedes como inserciones. La pared posterior. Dijimos que era él. Diafragma. Psoas mayor. Psoas menor. El ilíaco. Estos tres músculos atraviesan por abajo del ligamento inguinal, atraviesan hacia abajo
y se insertan en la cabeza del fémur como un solo músculo que se llama psoas ilíaco, ¿verdad? El psoas ilíaco. Entonces, esos son los músculos de la pared posterior. Me falta uno, el cuadrado lumbar. Son estos que encontramos aquí, el cuadrado lumbar. Entonces, estos son los músculos que conforman la pared posterior: diafragma, psoas mayor, psoas menor, ilíaco y músculo cuadrado, ¿verdad? Cuadrado lumbar, ¿verdad? Cuadrado lumbar. Avancemos de ahí, chicos. Avancemos de los músculos. Entonces, ¿son todos músculos? Sí. Ok. Fascia de la pared abdominal posterior, fascia transversal, cubre internamente toda la pared abdominal. Se continúa con la aponerosis toracolumbar por delante del cuadrado lumbar, con la fascia del psoas, con la fascia ilíaca. Esto que ven acá, esta es la fascia, ¿qué? Toracolumbar. Es la fascia toracolumbar. Anatomía 1. ¿Se acuerdan que era la fascia que agarraba todo? No, de oye, pero de la 12, pero. No, de la 1. Pues es la fascia que abarcaba todos los músculos, ¿verdad? De la pared posterior, sí, donde veíamos los músculos erectores de la espina. Pues toda esa fascia es la que abarca todos los músculos y le da esa potencia o esa resistencia que tiene la espalda, por decir así. Pero esa fascia se interioriza y tiene contacto con, por ejemplo, con esa fascia transversal. Es la misma fascia que vimos en la pared anterior, también está en esta parte posterior. Es un solo forro que tenemos ahí adentro, es la fascia transversal. Según su posición, hay una fascia de los psoas también, creo que ahí está más. Sígalo leyendo, chicos. No creo que no. Con la fascia del psoas, con la fascia ilíaca. Con las fascias del psoas, cuando está sobre el psoas es la fascia del psoas, y cuando está en los ilíacos, la fascia del ilíaco. Pero es la misma fascia transversal. Ok. Importancia anatómica y clínica, soporte de vísceras retroperitoneales, riñones, uréteres y grandes vasos. Relación estrecha con aorta abdominal, vena cava inferior y plexos nerviosos. Relevancia en el procedimiento quirúrgico y en patologías como abscesos del psoas y el dolor lumbar periférico. 1. Plexo lumbar. Origen y localización. El plexo lumbar se forma a partir de las ramas ventrales de los nervios espinales L1 a L4. En aproximadamente 50% de las personas participa también el nervio costal en T2. Se forma dentro del ascensor del músculo psoas mayor, por lo que todos sus nervios se guardan en relación íntima con este músculo. Proporciona inervación motora y sensitiva a la pared abdominal inferior, pelvis y miembro inferior, nervio del plexo lumbar, nervio hipogástrico, Ramas del plexo lumbar. nervio del plexo lumbar, nervio hipogástrico, abdomino genital mayor, nervio ilioinguinal, abdomino genital menor, nervio femorocutáneo lateral, femoral cutáneo externo, nervio femoral plural, nervio genitofemoral, genitoplural. Vale, el plexo lumbar no lo tengo ninguno. Tengo el plexo sacro, pero el plexo lumbar no. Del plexo lumbar, su rama principal, tóquela ahí, chica, a la par de los vasos que están ahí en el muslo, los vasos sanguíneos, la vaina femoral. En la vaina femoral teníamos la arteria femoral, la vena femoral y el nervio femoral. Entonces ahí ubica el nervio. Tóquelo la amarilla. Ese es el nervio femoral. Esa es la rama principal del plexo lumbar. Que viene, tóquelo desde arriba. No, ahí va, exactamente. Ese es el nervio femoral. Esa es la rama principal del plexo lumbar. Inerva parte de las vísceras, pero principalmente es para estructuras de pared, ¿verdad? No para estructuras, para órganos específicamente. Eso ya viene con el nervio pudendo, que es cuando lleguemos al plexo sacro, ¿verdad? O lumbosacro, no es como sale ahí. Sigamos. El nervio obturador y el nervio obturador accesor. Riñones. Los riñones son órganos pares retroperitoneales con forma de frijol y color café rojizo, situados en la pared abdominal posterior, a cada lado de la columna vertebral.
El riñón derecho se ubica ligeramente más abajo que el izquierdo por la relación con el hígado. Características generales: tamaño, de 11 a 13 centímetros de longitud. Presentan cara anterior y posterior, borde medial y cóncavo con el ilio, borde lateral convexo, polo superior e inferior, y son cubiertos por una cápsula fibrosa brillante. Vale, del riñón, pues no hay ningún riñón solo. No. Creo que es, No. había uno que sí se quitaba. Ese. Ajá, ese. Ah, bien. Bueno, este es el riñón. Casi cabal del tamaño del frijol. Los riñones, pues, habla de sus polos, habla de sus bordes, pero lo importante del riñón, saber borde externo, borde interno. Borde interno donde encontramos el pedículo renal. De ahí en el pedículo renal, ¿qué vamos a encontrar? O en el hilo renal. La arteria y la vena renal y los linfáticos, ¿verdad? En esa zona. Entonces, esto es el pedículo renal. Eso es lo que me interesa que sepan del riñón. Ahora, en la estructura interna, ¿de qué habla? Habla de los cálices mayores, de las columnas, ¿de qué más habla? Lo externo del riñón es la corteza y lo interno es la médula. En la médula es donde encontramos parte de las nefronas, que fue lo que estuvieron hablando, ¿verdad? En la médula, y donde terminan pues los cálices mayores, cálices menores, la papila renal, que es prácticamente las puntitas, que es donde ya gotea la orina, prácticamente, donde se da la terminación de la orina. Y esta zona de acá, interna, que es donde ya inicia esta estructura que se conoce como el uréter, la zona donde se forma se llama seno renal, ¿verdad? Es la pelvis renal. La pelvis renal es la parte dilatada del uréter, pero la zona donde se origina la pelvis renal se llama seno renal. Seno renal. Sigamos. Me adelantó mucho. Fascia renal. La fascia renal envuelve el riñón y se origina en el tejido extraperitoneal. Entre la cápsula renal y la fascia se encuentra la grasa perirenal. Por afuera de la fascia renal se localiza la grasa pararrenal. El riñón tiene una fascia específica que lo cubre. ¿Cómo se llama? La fascia de renal. ¿Parece mala palabra? La Gerota. Con G. Con G. La fascia de Gerota tiene una fascia perirenal, que es la de Zuckerland, ¿verdad? Que está aquí, que la perirenal es la que se penetra a nivel del seno, sirve para mantener fijo la pelvis renal y todas las estructuras que entran al pedículo renal. Y la pararrenal es la que está alrededor de él, una cubierta de grasa alrededor. Entonces, la fascia que lo cubre, fascia de Gerota. La fascia perirenal que lo protege, que protege el pedículo, es la de Zuckerland. Y la externa, pues que es la pararrenal. Zuckerland con Z. Perirenal a La Zuckerland. Ok. Ilio y Z y seno K. Ilio y seno renal. El ilio renal es una hendidura medial por donde pasan arteria renal, vena renal y uréter. Conduce al seno renal que contiene cálices menores de 7 a 14, cálices mayores de 2 a 3, pelvis renal, vasos nervios, linfáticos y grasa. Estructura interna. Corteza renal. Periférica, más clara, forma las columnas renales. Médula renal, formada por pirámides renales que terminan en las papilas renales. Irrigación, drenaje e inervación. Arterias renales, ramas directas de la aorta abdominal. Venas renales, drenan la vena cava inferior. Inervación. Plexo aórtico renal, plexo celíaco e intermesentérico. Vale, el plexo celíaco el plexo celíaco es el plexo del sistema autónomo que se encarga de inervar todas estas estructuras. No está visible. Plexo celíaco. Es sistema autónomo. Si fuera lo de la arteria renal, nos preguntaría cómo se forma. Por ejemplo, de dónde rama, por ejemplo, qué nivel sale. Ok, sigamos.
Uréter. Uréter. Los uréteres son conductos musculares retroperitoneales de 25 a 30 centímetros que conectan el riñón con la vejiga. Trayecto. Inician como pelvis renal, se dividen en porción abdominal y porción pélvica. Estos son los uréteres. Porción pélvica aquí, pelvis renal, perdón. Pelvis renal, porción abdominal y ya cuando atraviesa la misma esta línea terminal, ya entra, porque se fijan, va a la par de la arteria ilíaca interna y la vena ilíaca interna, ahí va junto. En ese momento ya es la porción pélvica del riñón, del uréter. Ajá. Estrechamiento fisiológico. Sitios frecuentes de obstrucción. Unión pelvis renal uréter. Esta zona de acá es el primer estrechamiento. Unión de la pelvis renal con el uréter, aquí. La segunda es Cruce del estrecho pélvico. cruce del estrecho pélvico. Este es el estrecho pélvico. Esta línea terminal me permite a mí saber que toda esta zona es el estrecho superior de la pelvis. Este de acá abajo es el estrecho inferior de la pelvis. Entonces cuando esta me divide a mí a la pelvis en pelvis falsa y lo que está aquí adentro, pelvis verdadera. Entonces esta, cuando lo atraviesa, o sea, en esta zona, es el segundo estrechamiento. Y el tercer, Entrada a la vejiga. cuando entra a la vejiga, ahí tenemos el tercer estrechamiento, que es este de acá. ¿Esto es hombre o mujer? ¿Hombre o mujer? ¿De quién es esto? Hombre, porque tiene la Hombre, ¿por qué? por la próstata. Porque tiene próstata, muy bien. Yo siempre pregunto esto porque lo hago de chiste. Yo tengo un compañero, sí, yo fui docente de él, que tenía una parte y me llega, mire, ¿y esto es hombre o es mujer? ¿Y eso qué es? Le digo, es próstata. Y entonces, y yo ya es urólogo. Entonces, vaya. Entonces, no se ve. Yo pensé que se veía el agujero aquí, esa embocadura. Bueno, pero esto es el tercer estrechez del uréter, cuando entra a la vejiga. Cuando entra a la vejiga. Ajá. Glándulas suprarrenales. Órgano endocrino parasitoso sobre los riñones. Tiene un peso de 3 a 6 gramos. Tamaño de 3 a 5 centímetros. Vejiga urinaria. Órgano muscular hueco cuya forma, tamaño y posición varían según su llenado. Posición vacía localizada en la pelvis. Llena asciende el abdomen y puede llegar al nivel del ombligo. Interior. Mucosa con pliegues cuando está vacía. Trígono vesicular. Área lisa triangular en la base. Limitado por 2 orificios ureterales y un orificio interno de la uretra. Presente en los pliegues interureterales. Supuestamente tendríamos que poder ver. Me cayó el. No se ve. Pero vaya, el trígono vesical es la zona donde desembocan los uréteres, que vendrían a ser estas zonas de acá, ¿verdad? Los uréteres, y la uretra. Los uréteres aquí, la uretra grande. Entonces, esa zona de ahí se llama trígono vesical. El tejido ahí es diferente. En esa zona cambia el tejido por completo del trígono vesical. Sigamos. Irrigación. Arterias vesiculares superiores. Arteria vesicular inferior. Aporte del conducto deferente. Hombre o vaginal, mujer. Drenaje. Plexo venoso vesicular. Vena hipogástrica. Inervación. Plexo vesicular y prostático. Prolongación de los plexos hipogástricos inferiores. Importancia clínica. La disposición retroperitoneal de riñones y uréteres explica el dolor irradiado lumbar. Los estrechamientos ureterales. Esa posición del riñón, perdón, yo la voy interrumpiendo. Vale. Esta posición posterior es lo que explica por qué la cirugía de riñón es por acá, por detrás, porque no podemos llegar de acá. Son retroperitoneales, tendríamos que volarle el colon, tendríamos que quitar tripas para llegar donde ellos, pues todo eso está encima, se va por detrás. Y por eso cuando evaluamos el riñón, muchas veces decimos nosotros la técnica es la puñopercusión renal, ponemos la mano en la parte posterior y golpeamos. Si hay una irritación en el riñón, duele, automáticamente duele.
porque se transmite el dolor. Pero lo que estamos golpeando realmente es la pared posterior. Golpeamos ¿cómo se llama? Parte de los psoas, parte del cuadrado y los músculos que ustedes ya vieron. Sigamos. Los estrechamientos ureterales son sitios clásicos y litiasis urinaria. Los trígonos vesiculares es clave Así en como había procedimientos las estrecheces del esófago que nos servían para saber que ahí se puede quedar atrapado algo, así también nos sirve las estrecheces del uréter, que sirven porque ahí se detienen los cálculos como tal. Ajá. El trígono vesicular es clave en el procedimiento urológicos. Pelvis ósea. Definición. La pelvis ósea consiste en el esqueleto de la pelvis. Delimita la cavidad pélvica y forma la cintura pélvica, donde se articulan las extremidades inferiores. Esta es la cintura pélvica. Cuando están articulados coxales con sacro, a eso se conoce como cintura pélvica, como cuando hablábamos de cintura escapular aquí arriba. Eran las clavículas con las escápulas. Esa es la cintura escapular, esta es la cintura pélvica. Coxales y hueso sacro. ¿Verdad? Ajá. Huesos que los conforman, anterior y lateralmente, dos huesos coxales, ilíaco. Posteriormente, sacro y coxis. Los huesos coxales se articulan anteriormente en la sínfisis del pubis. Sínfisis del pubis. ¿Verdad? Es la articulación de qué tipo? Sí. Tipo sínfisis, ¿verdad? ¿Pero qué tipo? Cartilaginosa, fibrosa, sinovial. No bien. Eso lo pasa aquí todo de la vida. Cada vez que ustedes ven una articulación tienen que decir qué tipo de articulación es esta. Las sinoviales no cuestan, porque se mueven. Las que cuestan son la fibrosa o las cartilaginosas. Es una fibrosa. Sigamos. Referencia de posición anatómica: espinas ilíacas anterosuperiores a espinas del pubis. Espinas ilíacas anterosuperiores, las espinas del pubis. ¿Ok? Tienen un mismo plano coronal, vértice del coxis y borde superior de la sínfisis del pubis en el mismo plano horizontal. Está en el mismo plano, o sea, ¿cómo se llama? El vértice ¿qué dice ahí? Perdón. Vértice del coxis y borde superior de la sífilis del pubis. Va, está en el mismo plano, así, en el mismo plano horizontal, ¿verdad? O sea, este con este está en el mismo plano. ¿Qué es lo que quiere? Está al mismo nivel, pues. Sigamos. Estrecho superior de la pelvis, entrada pélvica. Límites. Estrecho superior de la pelvis, es todo este círculo así. La estrechez. Esa es de la clase de anatomía 1, de la 1, el estrecho superior de la pelvis, es todo esto. Ajá. Límites. Posterior, promontorio y alas del sacro. Promontorio del sacro, alas del sacro. ¿Verdad? ¿Qué más? Laterales. Línea arqueada del ilium. Esta es la línea arqueada del ilium, es la línea arqueada del ilium. Ya junto es que se llama línea terminal. Pues siga. Anteriores. Línea pectínea, cresta pectínea y borde superior de la sínfisis pubis. Estas son las líneas pectíneas, estas que vemos acá. Son las líneas pectíneas y las crestas del pubis. ¿Qué más? La línea terminal constituyen todas estas estructuras Todo esto son las líneas terminales, a excepción de pubis. Sínfisis del pubis. la sínfisis del pubis ya no es parte de la línea terminal, pero todo lo demás sí. ¿Verdad? Ok, sigamos. Uno es promontorio del sacro con el borde superior del pubis. División de la pelvis. Pelvis mayor, falsa. Pelvis mayor, por arriba del estrecho superior de la pelvis mayor o falsa. Por abajo del estrecho superior, pelvis verdadera o pelvis inferior. Perdón. Articulaciones de la pelvis. Ajá. Lumbo, sacra, sacroiliaca, sínfisis pubis. Ligamento. Lumbro, articulaciones lumbo-sacras, o sea que van de la vértebra, que esta cuál es, porque este no es el sacro, ¿qué vértebra es esta? ¿Ah? L5, o sea que es de la vértebra lumbral al sacro, la articulación lumbo-sacra. ¿Cuál es la otra que está? Sacroiliaca, son estas que van acá, que son anteriores y posteriores, ¿verdad? Hay posterior, sacroiliaca posterior, sacroiliaca anterior, ¿verdad? ¿Ok? Ajá. Y sínfisis pubis. Y la sínfisis del pubis, que está acá. Ligamentos de refuerzo. Pásenlo allá. Sacroiliacos Agárralo bien, anteriores pues, y posteriores. ¿Perdón? Sacroiliacos. Las que les enseñé, sacroiliaca anterior y posterior. Ajá. Ilio lumbar, sacrotuberoso y sacroespinoso. Préstamelo bien. Préstamelo antes, perdón. Vale. Sacro tuberoso y
Sacrotuberoso y sacroespinoso. Esta que va para acá, que este es tubérculo, esta es la sacrotuberosa y estas son las sacroespinosas. Estas articulaciones ayudan a conformar agujeros. ¿Qué dice ahí? Transforman las incisuras isquiáticas en forámenes. Estas son las incisuras isquiáticas mayor y menor. Estos son forámenes isquiáticos que sirven para emergencia de las diferentes estructuras. Veanlo ahí, agárralo bien. Diferencia entre pelvis femenina y masculina. La pelvis femenina es más ancha, ligera, entrada y ovular. Y la masculina más estrecha, profunda y Eso es teoría. globulous. Avancemos. Pelvis masculina, piso de la pelvis. Está formado principalmente por peritoneo, diafragma pélvico. El peritoneo pélvico se refleja del recto de la vejiga formando el fondo del saco vesical, bordes laterales, pliegues retrovesicales o sacrogenitales. Vaya, el diafragma pélvico o diafragma urogenital, ¿quién lo conformaba? Aquí está otro. Ajá. ¿Quiénes conformaban el diafragma pélvico? Híjole. Eran 3 músculos. ¿No? ¿Cuáles son? Que unos estaban formados por lo que decía usted que lo que hacía que el ano se mantuviera ahí, que no, las heces no salieran. Algo así. Eso ya es el esfínter. Ajá, el epitelio. ¿Cómo se llamaban estos? ¿Cuál? Los que forman el... Cuerpo femenino. ¿Por qué no me da? Yo creo que no. Los músculos elevadores del ano. ¿Verdad? Entonces, estos son los que conforman. No sé por qué esta pieza, pero es que no es la de él. Bueno, son estos. Esto es el diafragma pélvico. O sea, todo el diafragma pélvico, así como el diafragma abdominal, cubría el estrecho inferior del abdomen o el orificio, ¿cómo se llama? Opérculo torácico inferior, ¿verdad? Así también el diafragma pélvico cubre el orificio o el estrecho inferior de la pelvis, forma el piso de la pelvis, es el piso de la pelvis, ¿verdad? Este es el piso de la pelvis. Y por acá pues, le llamamos el diafragma pélvico y está conformado por los músculos pubococcigio, iliococcigio, ¿se acuerdan de eso? O sea, y el coccigio, que es el único que no tiene nada que ver con el recto, todos esos, pues, y todos dan la vuelta aquí en el ano, ¿verdad? Todos tienen que ver con el ano, pero no son los encargados de que uno no se zurre, ¿verdad? Esos ya son los músculos esfínter del ano, interno y externo, pero lo que me quería que vieran bien es cómo se ve el piso de la pelvis. A esto es lo que se le conoce como el piso de la pelvis. Y esto es el diafragma pélvico. Y en los hombres y mujeres, pues, es similar. La diferencia, pues, que en la mujer tenemos dos orificios, ¿verdad? El vaginal y el recto. Y nosotros, pues, solo tenemos el recto, que para su estudio, esa zona se divide en triángulos. Son los triángulos genitales, ¿verdad? Niales, fosa pararectales, entre recta y pared pélvica posterior, pelvis femenina, peritoneo pélvico, cubre la vejiga urinaria, forma el pliegue transverso vesical, ligamento falso y forma el fondo del saco vésico uterino. Vaya, imaginemos que aquí está la fascia de los músculos que conforman el piso de la pelvis. Entonces, imaginemos que aquí todavía hay músculos de la pared del piso de la pelvis. Estas son las fosas pararectales, en estas zonas que están acá. Son espacios huecos que encontramos, esos se llaman las fosas pararectales. Dice ahí, ¿verdad? Fosas pararectales. ¿Cómo dice? Antes, así, las fosas pararectales. Ok, sigamos. Posteriormente se refleja hacia el recto formando el fondo del saco de Douglas, excavación recto uterina. Vale.
Este ya es esta es mujer, ¿verdad? Estamos viendo los ovarios, las trompas. Entonces, los fondos de sacos de Douglas son estos fondos que encontramos aquí. Perdón, es este que encontramos acá, el fondo de sacos de Douglas. Son estas partes donde pueden haber colecciones líquidas. Aquí, fondo de saco de Douglas. ¿Qué más, chicas? Espacios peritoneales, fosa para vesicales, ambos lados de la vejiga, visibles con esta distancia distendida. Estos son los paravesicales que encontramos aquí. Uy, le cayó un ectópico. Va. Premio. Aquí son los paravesicales. ¿Qué más? Recto. Definición. Porción del intestino grueso entre el colon sigmoides y el recto. conducto anal. Este es el resto, ¿ah? Características generales. Tiene una longitud de 12-15 centímetros. Parte inferior generalmente sin peritoneo y la porción más ancha sería la ampolla rectal. La ampolla rectal este es sigmoides, perdón. Esto es recto, no hay ningún recto. Igual, con los poquitos de vena nada más. Bueno. Interior de la Esta es parte del recto. La ampolla rectal es la parte dilatada antes del ano, por decir así. Es la parte donde se depositan las heces. Muchas veces, muchos pacientes con problemas de estreñimiento es una debilidad o una alteración en la ampolla rectal. Muchos, pues, con estimulación es suficiente para que defequen. Ahora que alguien quiera estarle jugando allá adentro está jodido. Pero, Cada quien su gusto. cada quien su gusto, ¿verdad? Entonces sí, pero es una de las situaciones. Bueno, por ejemplo, los supositorios. Este es el éxito de los supositorios. ¿Verdad? Porque los supositorios lo que estimulan es la zona de la ampolla rectal. Eso abre y se liberan las heces. Pero muchas ahí se impactan las heces. Sigamos. Interior del recto, pliegues rectales transversales o válvulas de Houston, usualmente 3. Conducto anal, definición, segmento terminal del intestino grueso entre el diafragma pélvico y el ano. Es la parte terminal de aquí. Ya es lo del diafragma. Ay, es que este pedazo le hace falta aquí. Esto ya es el esfínter anal externo. Esto que vemos acá. Este es el esfínter anal externo. No sé si ahí se ve. Pero en este sí es el esfínter anal. Ajá. Tiene una longitud de 3 centímetros. Está ubicada en el triángulo anal del perineo, perdón. Estructura perineo, dice. Ah, ¿cómo dice? Perineo. Perineo, bueno, ok. Perdón. Estructuras internas. Columnas anales, pliegues longitudinales con plexos venosos, válvulas anales, unen columnas y delimitan las senos anales. Línea pectínea, dentada, límite anatómico funcional clave. Arterias de la pelvis, arteria ilíaca interna. Hipogástrica, arteria ilíaca interna se origina en la arteria ilíaca común, desciende hacia la cavidad pélvica y cruza el estrecho superior de la pelvis a nivel de la articulación sacroiliaca. Esta es la arteria ilíaca común, la interna y la externa. O sea, es la interna la que va a irrigar todas las áreas de la pelvis interna y la externa pues la que se va a convertir en arteria femoral por fuera, por abajo del ligamento inguinal. Sigamos, chicos. Divisiones. Perdón. División posterior, predomina irrigación parietal y la división anterior predomina irrigación visceral. Las ramas son constantes, pero el origen desde cada división es variable. Ramas viscerales de arteria ilíaca interna. Irrigan vísceras pélvicas, arteria umbilical, arterias vesicales superiores, arteria de conducto deferente, hombre, arteria vesical inferior. Hombre, arteria uterina, mujer, arteria vaginal, mujer, arteria rectal medial, hemorroidal medio. Algunas podríamos verlas, pero no nos vamos a meter a complicarnos, porque no están bien definidas aquí adentro. Si aquí se viera una, no igual, aquí solo vemos las arterias femorales. En estas tampoco no hay estructuras donde se ve, pero lo más que puedo preguntar son la arteria ilíaca interna, sí la puedo preguntar, y la arteria pudenda que va para atrás. Es lo más que puedo preguntar. De ahí no puedo preguntar más. Pero sí es bueno que sepan cuáles son las ramas, ¿verdad? Ajá. Ramas parietales de la arteria ilíaca interna. Irrigan paredes pélvicas, músculos y región glútea.
Ilio lumbar. Son músculos psoas ilíaco y región lumbar. Sacras laterales. Sacras, pledas y raíces nerviosas. Obturatriz. Compartimiento medial del muslo. Pudente interno. Perine y órganos genitales externos. Glútea superior. Solo las pudendas les dije, la única que puedo ver. Ajá. Glútea no. No, sí.